¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín, a través de la pantalla de Palenque TV. En este episodio que vamos a vivir en esta oportunidad con una señal que llega a todo el territorio nacional gracias a la línea abierta 6.1. Ese es nuestro canal 6.1. Señal para todos abierta, pero también estamos en todos los cable operadores que existen en el país, también en el satélite Tupac Katari, donde usted nos puede encontrar. Y por supuesto también la posibilidad de recapitular todas estas entrevistas que desarrollamos en nuestro canal de YouTube Economía para Todos Palenque TV, donde usted también puede observar algunos otros episodios que ya hemos producido a lo largo de este año. Para hoy tenemos una entrevista que consideramos clave, muy importante, dada la coyuntura económica que se vive en nuestro país, que permanentemente tiene estas dificultades económicas. El tema de hoy que le hemos propuesto a un invitado de lujo es cómo y dónde encontrar capital semilla para mi emprendimiento en época de recesión. Ese es el tema que le hemos propuesto a nuestro invitado de hoy, un conocido empresario, emprendedor, el doctor Luis Arturo Franco, con quien ya tengo el gusto de conversar y saludar muy cordialmente. Doctor, muchísimas gracias por estar presente aquí en Economía para Todos, y voy a enviarle una pregunta que también me sirve para volverle a dar la bienvenida al programa. ¿Cuáles son las 3 características indispensables que debe tener un modelo de negocio para ser atractivo para un inversor en un contexto económico de recesión? Gracias y bienvenido una vez más. Gracias, Jaime. Un privilegio haber recibido la invitación, un privilegio estar en este interesantísimo programa que ayuda mucho a la gente, y además estar en Palenque TV, que es uno de los canales, y lo digo no por la invitación, sino por convicción, más equilibrado y mucho más profesional desde Verónica y todos los programas, el suyo que es tan importante. Iremos entonces a contestar su pregunta. En realidad hay factores en los cuales tenemos que apoyar la existencia, la supervivencia de nuestra empresa en una época de recesión. La primera es la adaptabilidad, la flexibilidad. Por eso se dice que los negocios pequeños tienen más posibilidades de sobrevivir en épocas de recesión, porque es más fácil adaptarse, es más fácil cambiar inclusive activos, etcétera, etcétera, lo que no es posible con la gran empresa. Pero bueno, hay grandes empresas que también tienen estrategias eficientes para vivir en el tema del riesgo. Primero, entonces, la adaptabilidad y la flexibilidad. Una empresa tiene que ser flexible al entorno, a las ocurrencias del entorno, así sean extremas como en una etapa de recesión. La segunda es cuidar que la demanda, pese a la etapa de recesión, sea constante, es decir, trabajar mucho con nuestros clientes fidelizados y hacer esfuerzos para que no se vayan, ofrecerles ventajas, ofrecerles cuestiones innovadoras, descuentos, por ejemplo, tal vez formas de crédito, para que esa demanda sea constante, no decline, no muestre quiebres importantes, porque eso es preocupante para que una empresa perviva en una época de recesión. Y el otro tema es la eficiencia en la rentabilidad. Nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos para bajar los costos, para mantener precios o manejarlos en punto de equilibrio, adaptarnos. Cuidar mucho el no tener, por ejemplo, grandes stocks de productos que son costosos, trabajar en punto de equilibrio y con lo que se llama el lote económico de inventario. ¿Qué es el lote económico de inventario? Es tener el inventario necesario y suficiente para poder siempre atender a la demanda, pero sin excesos, es decir, no tener un gran stock, porque es muy costoso, hacer un cálculo del punto de equilibrio y tener sí un colchón de seguridad, pero cada vez más bajo. Lo que no ocurre en una etapa normal, las empresas
estamos acostumbrados a estocar muy bien, hay temporadas en las cuales inclusive hay materia prima barata y condiciones favorables para producir, y entonces vamos estocando para una época en la cual va a haber alta demanda. En esta época de recesión no nos podemos dar ese lujo. Tenemos que trabajar en un lote económico racional. Y eso, en términos empresariales, se llama lote económico de inventarios, que no es otra cosa que tener un inventario racional, que no falte ni que sobre. ¿Se da cuenta? Esas tres condiciones nos van a hacer que nosotros podamos tener una estrategia importantísima para poder sobrellevar como empresa un periodo de recesión. Ahora bien, ¿cuáles son las tres ventajas de repente no visibles que pueden hacer que de alguna manera nos permita al emprendimiento, a los emprendedores, buscar un capital semilla durante un proceso como el que se vive, ¿no es cierto?, de esta inflación, llaman recesión, paralización de la economía? Exacto, estamos realmente en un proceso de paralización de la economía por muchas razones, ya las sabemos, seguramente sería largo comentar, pero respondiendo a la pregunta, si nosotros queremos conseguir capital semilla, no tenemos que perder de vista el largo plazo. Nos preocupa la coyuntura del corto plazo, nos preocupa darnos cuenta que estamos en una etapa de recesión o de esta inflación, la crisis que estamos pasando, pero no tenemos que perder la perspectiva de largo plazo, porque seguramente, como está pasando en Bolivia, hay indicios de que esto va a cambiar, de que va a mejorar. El cambio de gobierno para los bolivianos es muy importante y a mí me gustaría que me permitan expresar una opinión. Creo y tengo mucha fe por los apoyos que está recibiendo el presidente elegido, que vamos a tener buenas medidas y vamos a poder trabajar juntos todos los bolivianos en rehacer nuestra economía, en reconstruir esta economía que nos están dejando en una situación paupérrima. Entonces, en este momento es bueno tener la visión de largo plazo. Si yo quiero capital semilla, que alguien me financie, mis familiares, un programa, el banco, una entidad privada que tiene un programa de capital semilla, le tengo que mostrar que yo sigo pensando en el largo plazo, en vivir en el largo plazo, que estoy en la idea de que esta crisis no va a durar eternamente y que mis perspectivas de crecimiento y desarrollo en el mercado siguen intactas pese a la crisis que estoy pasando. Luego, hay que ver inmediatamente las redes de contactos, nuestra experiencia y nuestros contactos, reactivarlos inmediatamente, intercambiar ideas, comentar nuevas medidas, comentar decisiones. Son muy buenas las ruedas de empresarios, no solamente con nuestros competidores del mismo sector, sino intercambiar ideas con otros empresarios que nos pueden dar información suficiente para poder mantener nuestros contactos, para poder mantener nuestra perspectiva de hacer algo para ir haciendo crecer nuestro mercado. Y obviamente es importante la adquisición de talento y los activos precisos para vencer esta etapa. ¿Qué quiero decir con esto? Que es posible que en una etapa de estas nos demos cuenta que nos hace falta algunas personas expertas en manejar un negocio, por ejemplo, desde el punto de vista del marketing, por ejemplo, desde el punto de vista de los costos, por ejemplo, desde el punto de vista de la producción y la productividad. Y si no tenemos dentro de la empresa ese personal, hay que incorporarlo. Y obviamente ver la tecnología necesaria para poder tener lo suficiente capacidad para vencer esta situación, ¿no? Hay que incorporar activos de precios bajos. No podemos seguir comprando cosas caras. No podemos seguir comprando como lo hacíamos en una época buena, lo más caro, lo más duradero, lo que tiene más impacto de marca. Tenemos que ser hábiles para encontrar tecnología de corto plazo. Un ejemplo. Si yo quiero comprar una máquina generadora, un motor generador, seguramente me gustaba un motor Siemens, un motor americano, un motor inglés, un motor alemán, pero son inaccesibles en el momento. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar en la otra oferta, la oferta coreana, la oferta china, lo mejor que pueda encontrar. Es increíble cómo los chinos especialmente, los coreanos han mejorado la calidad de sus productos. No son desechables, no es una sola la calidad. Hay muchos niveles de calidad
a precios mucho más bajos que aquellos que tienen una marca consolidada. Eso es muy importante. Perfecto. Ahora bien, cuando uno está buscando ya una fuente de ingreso, de capital, que le pueda financiar precisamente las operaciones del negocio, todo aquello, lo primero que uno piensa de repente es acudir al banco. Pero también hay un sector que lo primero que hace es desechar la posibilidad de conseguir dinero en un banco porque consideran que las exigencias son muchas. ¿Cómo manejar esa dicotomía? Y mire, yo estoy absolutamente de acuerdo con el empresario que no tiene como meta pensar rápidamente en el banco. Yo creo que el banco es un financiamiento caro. Además es burocrático. Tiene un problema con el costo de oportunidad. Vaya usted y pretenda que le desembolsen en una semana un crédito que necesita urgente, por ejemplo, para operaciones, está soñando. Está soñando de verdad. Tienen un tiempo burocrático, pero no solamente por culpa de los bancos. Yo no quiero ser injusto. Hay normatividad de la Superintendencia de Bancos que no les permite ser más ágiles y les obliga a que nos exijan a los empresarios cualquier cantidad de requisitos, a veces difíciles de conseguir. Por eso mismo, y porque la tasa de interés es elevada, lo primero que tenemos que ver, Jaime, son nuestros ahorros. No creo que haya un empresario serio, por más pequeñito que sea, que no genere sus ahorros, que no genere su propio colchoncito para apalancar con eso otros recursos. Quiere decir que con esa partecita conseguir más recursos, teniendo una contraparte. He ahorrado esto, necesito 100.000, aquí tengo 10.000, necesito 90.000, pero yo voy a poner 10.000. Esa es una muy buena actitud para poder conseguir financiamiento. ¿Sí? Eso es realmente importante. Lo segundo, hay que echar mano de nuestro entorno, los amigos, la familia. Si nosotros somos personas serias y siempre hemos cumplido nuestros compromisos, podemos explicarles que tenemos un paquetito, necesitamos urgente y que ellos van a recibir algunos beneficios. Todavía no estoy hablando ni siquiera de asociarme con ellos, simplemente que les estoy ofreciendo una oportunidad para que me den su platita bajo la promesa que voy a cumplir de que van a tener una rentabilidad importante más allá de lo que les puede pagar el banco. Lo otro, los inversores ángeles. Este es un concepto conocido mundialmente. ¿Quiénes son estos inversores? No son tan angelitos, pero bueno, para nuestra situación son inversores ángeles porque son aquellos que están dispuestos a invertir en los startups, que son empresas que están empezando a crecer, porque les interesa hacerse invertir, tener una relación importante con empresas que están viendo una perspectiva de crecimiento, sobre todo en un momento de crisis. Porque el inversor piensa así: si en un momento de crisis esta empresa sigue pensando en crecer y tiene sus estrategias que me las está mostrando, quiere decir que es una empresa de emprendedores y que están dispuestos a todo para vencer esta situación. Entonces es importante ver este tema de los inversores, ¿ok? Luego, la otra parte, los programas gubernamentales. Hay programas gubernamentales de incubadoras de empresas, mal llamadas incubadoras de empresas, que en realidad deberían ser llamadas capital semilla. Pero no solamente en el sector público, que a veces es manejado por influencias, es manejado de manera ineficiente, con el favor político. Las empresas privadas, los bancos de pequeña empresa, hay ONGs que disponen, obviamente muy bien establecidas, legalmente establecidas, reguladas, que tienen programas interesantes. Y si hoy soy serio y llevo un plan de negocios bien elaborado, con toda sinceridad, pero no solamente llevar mi plan de negocios, sino llevar toda mi información bien ordenadita, no solamente la contable, sino toda la información importante de la empresa, voy a tener una buena recepción. Mire lo que hemos determinado en un estudio de hace unos 4 meses atrás, que hay muchas empresas privadas, incluidos bancos, incluidas organizaciones de desarrollo, que tienen recursos que no pueden colocar y que están desesperados tocando las puertas de los dirigentes de los gremios, etcétera, etcétera, porque no están llegando a sus metas. Entonces pareciera una contradicción. Lo que hay que hacer entonces es tener toda la información para presentarse a esas empresas, ofrecerles con toda sinceridad nuestra situación y nuestra información y demandar su apoyo, porque para eso están programas permanentes gubernamentales, pero yo no estoy muy seguro de que sea
no perder el tiempo en ir a una entidad pública. Yo Perfecto. prefiero ir a entidades privadas que han encontrado, como es el caso de FIE, de PRODEM, etcétera, etcétera, una buena forma de trabajar desde el punto de vista privado con empresas pequeñas, dándoles capital semilla. Excelente, doctor. Bueno, se me va cortando el tiempo. Tengo todavía una o dos preguntas más. Quería consultarle acerca del presupuesto. ¿Cuán exacto, preciso debe ser, honesto, si usted quiere, en función inclusive al salario que me debo pagar? Ok, hay que hacer un presupuesto. Mire, Jaime, yo estoy sesgado con una situación que me ha dado, en lo particular, mucho éxito. Yo he empezado mis negocios, Jaime, con $400. ¿Sí? Y perdón, le doy la información. He llegado a tener activos por más de $3 millones en muy poco tiempo, porque manejo una tecnología que la gente tiene que aceptarla. Y esa tecnología es el punto de equilibrio y el punto económico. Me voy a explicar. ¿Qué es el punto, antes de elaborar el presupuesto, qué es el punto de equilibrio? Es aquella situación en la cual mis ingresos son iguales a mis costos y mis gastos. Entonces, no estoy perdiendo ni estoy ganando, ¿ok? En una estructura de producción. Están muy bien clasificados mis costos fijos, mis costos variables, trabajo con el nivel de ventas, con el ingreso y manejo la tecnología del punto de equilibrio que me va a dar la cantidad que debo producir y vender o que debo importar y vender para no perder ni ganar. Pero esa es una referencia de inicio. Complementario al punto de equilibrio hay el punto económico, que en su fórmula incluye la utilidad que quiero obtener. Y entonces con esa fórmula en la que se incluye en el numerador esta utilidad esperada, yo voy a tener una cantidad mayor que tengo que producir y vender, no solo para estar en punto de equilibrio, sino para obtener la utilidad que estoy buscando. Una vez que tengo este punto económico, ya voy a hacer la proyección de mi presupuesto. ¿Cómo? Voy a proyectar los ingresos, producto por producto, uno por uno los productos de mi portafolio. Voy a proyectar mis costos, el costo fijo, el costo variable. Voy a proyectar mis gastos fijos y variables. Y entonces se va a producir una diferencia entre los ingresos, los costos y los gastos, y ahí voy a ver qué pasa con mi utilidad. En algunos casos voy a proyectar ese estado para inclusive tener un flujo de caja que ya no me va a mostrar la utilidad, pero me va a mostrar el superávit o déficit del flujo de caja. Perfecto. Cuando uno tiene estas herramientas a partir del punto de equilibrio, hacer un presupuesto, elaborar un presupuesto, ya no es un invento, es absolutamente racional y realista. Por eso lo quiero recomendar a la gente, que vean de qué se trata el punto de equilibrio. Es algo muy fácil, no es nada complicado. En cualquier texto, en cualquier página del Internet van a encontrar explicaciones bien sencillas. Punto de equilibrio para pequeñas empresas, muy sencillas. Y van a poder darse cuenta que esa es la base. Hacer un presupuesto sin tener el destino al que quiero llegar, sin tener el objetivo cuantificado al que quiero llegar, es en realidad perder el tiempo. Qué buen consejo, doctor. Realmente, mire, tengo una pregunta más y un minuto más para esta entrevista. Qué rápido se ha pasado definitivamente el tiempo, lo he sentido así muy vertiginoso. Mi última pregunta es, si el escenario va empeorando, que es posible, ¿no es cierto?, sin ser demasiado pesimista, ¿qué contingencia o qué plan de contingencia puedo yo tener para tratar de aminorar de repente, por qué no, una caída, una estabilización, en fin? Muy buena la pregunta. Yo de ninguna manera diría que no existe esa posibilidad. Veremos cómo se desempeña el gobierno y sobre todo aquellos que no les importa el país, no les importa el gobierno, solamente su ego y no reconocen que dejaron arruinado este país, es el caso de un expresidente. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tener un plan de contingencia muy bien elaborado, rápidamente elaborado en cuanto a la realidad, que contemple los siguientes temas. La identificación y categorización de los riesgos. ¿Qué riesgos hay? Hay un riesgo financiero, hay un riesgo de mercado, ¿sí? Hay un riesgo de inestabilidad política, hay un riesgo de paralización de mi producción. Fíjese lo que pasa con la gasolina.
Yo estoy preocupado porque se va a vencer la época de siembra, ya no la de cosecha, y no hay combustible. Todos esos riesgos hay que identificarlos y priorizarlos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué puede ocurrir primero? Después, hay que priorizar los riesgos. ¿En qué riesgo tengo que trabajar? Primero, por ejemplo, en este momento, los transportistas, la gente del agro, escuche usted, vea usted cómo declaran los empresarios de Santa Cruz. Su primer riesgo ahorita es el combustible. Por eso se han animado hasta presentar una propuesta que se aprobó ya en senadores, no sé si en diputados, para que se libere por 3 meses los impuestos y se motive la importación privada, que es lo que este país debió hacer hace mucho rato, según mi modesto parecer. Ya no podemos hacer como Estado, ser los encargados y los dueños, entre comillas, del petróleo. Entonces, hay que priorizar los riesgos, hay que tener estrategias de mitigación. ¿Cómo puedo mitigar la falta de combustible? Tal vez voy a encontrar combustible alternativo, etanol, alcohol, la energía eólica, ¿sí? Energía, digamos, de combustión, quemar leña para hacer mover mis maquinarias. Tengo que encontrar medidas de mitigación. No me puedo quedar con los brazos cruzados. No hay diésel. ¿Y ahora qué hago? ¿Sí? No pueden funcionar mis motores, entonces me quedo de brazos cruzados. No. Hay empresas pequeñas en Santa Cruz que tienen medidas de mitigación y en este momento están trabajando con combustión o con energía fósil. Es muy importante esto y es muy importante decirle a la gente que no se queden con los brazos cruzados, que tienen que tener un plan de contingencia. Luego hay que tener recursos necesarios. Por eso digo siempre, muchos empresarios tienen la costumbre a derrochar la bonanza. Tienen plata, empiezan a viajar, se compran un auto Mercedes-Benz, renuevan la casa. No, hay que ser muy prudente. Siempre tenemos que tener un colchón bien invertido. Doctor. ¿Se da cuenta? Exactamente, sí. Yo le quedo muy agradecido. Lamentablemente se me ha acabado el tiempo para la entrevista. Qué excelente consejo que nos ha dado en función a eso, y lo voy a repetir varias veces, ese punto de equilibrio en la empresa para tratar de generar mayores ingresos o en punto de equilibrio y punto económico. Exactamente. Punto de equilibrio, donde no pierdo ni gano, mis ingresos son igual a mis costos y gastos. Punto económico es aquel que me permite avisorar una utilidad esperada, por lo tanto el punto va a subir un poco, pero me va a poder generar la utilidad que estoy esperando. En base a eso, yo proyecto mi presupuesto. Eso es, Jaime. Excelente. Doctor, lo voy a invitar para otra oportunidad para que sigamos desglosando todos estos temas. Por ahora no me queda más que decirle muchísimas gracias y que sea entonces hasta una próxima oportunidad. Gracias a usted, me he sentido privilegiado. Le ruego, por favor, haga extensivo un cariñoso y respetuoso saludo a Verónica. Así será. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, así entonces hemos conversado con el doctor Luis Arturo Franco, conocido empresario, emprendedor, experto en temas empresariales. Vamos a una pausa y luego retornaremos con lo que representa la noticia internacional de la semana, nuestra frase, también consejos y respuestas a sus preguntas. La pausa aquí en Economía para Todos. Muchas gracias por seguir junto a Economía para Todos. Comenzamos este segundo bloque con algo que realmente llama mucho la atención y es característico también de nuestro programa, el hablar de asuntos económicos pero a nivel internacional. Fíjese usted que Estados Unidos podría comprar carne Argentina, en el marco de todo ese respaldo que está brindando Donald Trump a Javier Milei, que no es poca cosa. Así que, de alguna manera, algarabía en los argentinos. Veamos. La carne de estos bovinos podría llegar a las mesas de Estados Unidos. A los ganaderos argentinos les encantaría. Tras las insinuaciones de Donald Trump, esperan que la demanda estadounidense impulse el negocio. Siempre cuando viene un comprador más es beneficiario para todos los productores.
porque tenemos otra boca más donde mandar Hacienda, como se manda a China, como se manda a Rusia, como se manda a distintos países. A Estados Unidos se estaba mandando, pero cortes específicos. Hoy, de abrir la exportación para allá, pienso que sería muy bueno. En Estados Unidos la carne de vacuno es cara. Las importaciones argentinas podrían reducir los altos precios. Sin embargo, a los ganaderos de aquí no les importa el motivo de la iniciativa de Trump. Pienso que sí, siempre es bueno tener una relación, ¿no?, con una potencia mundial como Estados Unidos. Me parece que siempre es mejor tenerlos de aliados y ayudarnos mutuamente. Así que yo no lo veo mal. Después se verá qué tipo de beneficio tendremos, pero me parece que siempre es bueno mantener una buena relación y comercializar con ellos. Hasta ahora Trump solo ha hecho insinuaciones vagas. Los ganaderos argentinos esperan que pronto lleguen pedidos reales desde Estados Unidos. Gran apoyo el de Donald Trump a Javier Milei. Ya quisieran muchos presidentes de la región tener ese espaldarazo económico que está brindando Estados Unidos a Argentina. Dejamos este tema ahí. Vamos a continuación a esto que también es muy importante en nuestro programa. Usted me puede escribir a través de mi página en Facebook, Jaime Albarracín, Economía para Todos, utilizando el Messenger, puede formularme una consulta. La realiza, nosotros trasladamos esta pregunta a nuestros expertos y le ofrecemos una respuesta. Nos ha escrito Federico Escalier, quien pregunta: ¿para qué tipo de gasto es más inteligente usar tu fondo de ahorro de emergencia que un crédito? ¿Para la cuota inicial de una casa o para una reparación urgente e imprevista del coche? Bueno, Javier, la respuesta es la siguiente, es muy interesante, así que escúchala. Es más inteligente usar el fondo de emergencia para una reparación urgente e imprevista del coche, del automóvil, ya que esta es una emergencia que el fondo tiene como propósito, es decir, está diseñado para este efecto, para cubrir, a diferencia de la cuota inicial de una casa, que es un objetivo de ahorro a largo plazo. Entonces, si tienes un fondo de emergencia, se te ha dañado el vehículo, por ejemplo, o tienes por qué no hacer alguna reparación en la casa, plomería, electricidad, pues usa tu fondo de emergencia. Para eso se ha creado. Entonces puede solucionar varios problemas. Muy interesante la respuesta que nos han dado también nuestros expertos. Atención a la frase del día. Escuche bien. El dinero crece en el árbol de la perseverancia. Es una frase popular japonesa que nos dice que los negocios no caen, no se realizan, no fructiferan de la noche a la mañana, sino que hay que ser pacientes y, por supuesto, perseverantes. Con ese consejo vamos a esta última pausa en nuestro programa y al retornar la recta final. Parte final de nuestro programa. Hoy hemos tenido la presencia del doctor Luis Arturo Franco, un experto en temas empresariales, con quien hemos desarrollado el tema de cómo conseguir capital semilla, inversión inicial para nuestro emprendimiento en una época de crisis o de recesión. Fundamentalmente se nos ha dicho que tenemos que tener un plan de acción, demostrar a nuestros inversores que nuestra actividad va a ser a largo plazo y que va a lograr remontar ese escenario de crisis. ¿Dónde conseguir el dinero? Fundamentalmente de nuestros ahorros. Sería importante que podamos inicialmente con nuestros ahorros apalancar, tratar de respaldar este emprendimiento. Nuestro entorno cercano también puede cooperar en este propósito. Pero Franco, por ejemplo, no ha descartado la posibilidad, siempre cierta e importante, de contar con un financiamiento bancario,
que también es muy importante en estos temas. Pero también hemos hablado sobre el presupuesto, cómo generar un presupuesto, básicamente, ¿por qué no de guerra?, para afrontar un periodo de recesión. El consejo que se nos ha brindado es que debemos buscar un punto de equilibrio financiero, económico y de contabilidad de nuestro presupuesto. Se puede encontrar muchos detalles sobre este punto de equilibrio en tutoriales que están ahí en YouTube. Así que usted puede hacer una revisión exhaustiva de aquello que permite el generar ingresos y recursos para nuestros emprendimientos. Y por supuesto, la idea siempre es no desmayar en época de crisis y por el contrario siempre estar pendientes de lo que acontece en nuestro entorno para encontrar soluciones, es decir, no quedarnos de brazos cruzados. Usted puede recapitular este episodio en nuestro canal de YouTube Economía para Todos Palenque TV, donde va a encontrar más de 100 programas con consejos interesantes para sus finanzas personales, para sus emprendimientos y un montón de otros temas. Hasta aquí llega Economía para Todos. No lo olvide, la economía depende de uno. Hasta la próxima.